viernes 13 de enero, pero de la suerte, de la buena suerte de este viernes 13. Un gusto muy grande de poder compartir estas vacaciones este verano, pero siempre con esta necesidad de comunicación, ¿no es cierto?, de entregar esta responsabilidad social que tenemos frente a la ciudadanía y a los educandos frente al estudiantado que está tomando decisiones. Después de la PAES de este año, bueno, se tiene que ya inclinar por alguna carrera universitaria, si es su decisión, obviamente. Y nuestro interés está en enfocar, en orientar, en traducir nuestra conversación en un conocimiento para que cada uno de los estudiantes, cada uno de los jóvenes y la familia en su conjunto, pero básicamente los jóvenes, tomen una decisión acertada. Hoy día vamos a hablar con Diana Prieto, que es de la Escuela de Ingeniería Industrial. El tema básicamente va orientado por lo que vivimos, el tema de la pandemia. Trajo múltiples interrogantes y cómo se puede, con el aporte de la ingeniería industrial, ¿no es cierto?, apoyar el trabajo para el sistema de salud cuando hay un panorama, digamos, de lo que vivimos, pandémico. Esto se podría repetir en cualquier momento, no solamente con el COVID, con otras enfermedades. ¿Cuál sería el aporte de la Escuela de Ingeniería Industrial? Modelos computacionales pueden ayudar en decisiones, analizando sistemas de trabajo y proponiendo soluciones. Ahora, la pregunta es, ¿se puede predecir lo que va a suceder en un episodio pandémico? Tal vez, y eso lo vamos a conversar con Diana. Hay modelos de pronóstico que proveen información que pueden interpretarse en su conjunto y esto, canalizándose de buena manera, ¿no es cierto?, puede servir muchísimo. Ahí está UCB Televisión, primer canal de la televisión chilena, se transforma en el primer canal de la televisión digital que llega al país y al mundo con una oferta muy especial, cultura, mucha entretención, digamos, series que son claves, ¿no es cierto?, de todos los tiempos, que usted no puede no haberlas visto. Bueno, ahora hay que refrescarlas también. También, como decíamos, la cultura en el ámbito de la historia, de la innovación, de la tecnología. Para eso está UCB Televisión. UCB Radio, un mensaje diario de muy buena música de los 80, de los 90, programación habitualmente que hacemos en vivo y en directo. La UCB está en el 103.5 FM en la quinta región, pero la señal online para todo el país y el mundo. ucbradio.cl. Ahora sí comenzamos entonces la conversación y ahí está Diana Prieto. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Oye, te quiero agradecer primero por darte este espacio en pleno mes de vacaciones, ¿no es cierto?, de enero, pero sabemos que hay mucho interés por parte de la juventud, de los jóvenes, por entender lo que se está haciendo en nuestra Universidad Católica de Valparaíso y en el hecho puntual de la Escuela de Ingeniería Industrial. Ahora, y te quiero agradecer también porque hiciste denodados esfuerzos, digamos, para establecer ahí la señal y el contacto se hizo de todas maneras, así que eso es muy valioso. Muchas gracias, Diana. No hay problema. Oye, ¿cuánto tiempo por acá, Diana? Sí, estamos aquí desde en agosto del 2021. O sea, ya poco más de ya año y un poco más, año y Yeah. algunos meses. So, sí, una época de mucho aprendizaje y eh, de mucha adaptación también. Me imagino, pero todo bien, digamos, por lo menos ahí en tu trabajo particular todo desarrollándose de buena manera, ¿no? Sí, pues todos son muy receptivos y todos quieren ayudarte. Entonces hemos encontrado mucho calor humano que nos ha apoyado en esta etapa inicial. Eh, y bueno, una vez que conozcamos o entendamos bien cómo funcionan los procesos, la estructura de trabajo y todo eso, esperamos poder dar más. Pues ahorita estamos empezando a dictar clase y bueno, pero sí, así hemos recibido el apoyo de la gente de nuestra ingeniería industrial. Qué bueno, me alegro mucho, Diana. Bienvenida entonces y paulatinamente Muchas vas gracias. adentrándote en este mundo de la docencia ahí en nuestra PUCB. Te quiero llevar a la Escuela de Ingeniería Industrial, te quiero preguntar, porque a ver, la presentación que hice básicamente dice relación con la pandemia, que fue un momento en la historia de la humanidad, digámoslo claramente, ¿no es cierto?, súper complejo, que fue un tema, la pandemia es eso, ¿no es cierto?, el entorno de que el mundo se ve enfrentado a una situación, digamos, compleja
de enfermedad. Esto se podría repetir, no solamente con el COVID, que ya entendemos que ya estamos viviendo con el COVID hace mucho tiempo, pero podría producirse otro fenómeno de esta naturaleza, otras pandemias. ¿Estamos preparados y cómo podemos desde esta carrera de la ingeniería industrial ejercer algún efecto, propender, digamos, a ayudar de alguna manera? ¿Cómo sería la respuesta a eso, Diana? Mira, las pandemias siempre existe la posibilidad. Se han venido presentando alrededor del siglo XX, también tenemos pandemias del siglo XXI. Siempre existe la posibilidad de una pandemia. Ahorita atravesamos una de las pandemias más complicadas de este siglo. Y lo complicado de cada pandemia es la cantidad de incertidumbre que trae. Viene algo nuevo, entonces con ese algo nuevo no se sabe cómo trabajarse, cómo manejarse. En el caso particular del COVID, tiene que ver con esta cantidad de contagiados por parte de los asintomáticos. Nadie estaba esperando un virus así porque nunca se había visto un virus así. Entonces, ante toda esa incertidumbre, todos los sistemas no están preparados para trabajar, nunca lo han hecho. Entonces, esto trae una serie de retos en tomar decisiones. En la parte de salud, por ejemplo, te llegan toda esta cantidad de enfermos, yo cuántas camas dispongo, cómo dispongo mi hospital, cuántos, no sé, en otras áreas sería, por ejemplo, en la universidad, ¿cerramos o no cerramos la universidad? ¿Qué tanto en las escuelas? Entonces, hay una cantidad de decisiones que todos los sistemas tienen que enfrentar. Ahora, con el transcurso de los tiempos y de las pandemias, por ejemplo, se han venido trabajando modelos que te ayuden a resolver esa incertidumbre. Y es ahí donde nosotros los ingenieros industriales jugamos un rol, porque nosotros en nuestra formación está en entender y aplicar estos modelos. Son modelos computacionales, digámoslo claramente, ¿no? Modelos computacionales, porque uno no quiere jugar con pandemias reales, o sea, tú quieres primero practicar en entornos que en este caso pueden ser computacionales para después poder enfrentar mejor tus pandemias. Claro. Entonces, esa es la idea. Y por eso es que es muy buena idea también aplicar este tipo de modelos. Hay un ejemplo de estos modelos que son simulaciones, como los llamamos nosotros los ingenieros industriales, donde estamos emulando la realidad encima, por ejemplo, una ciudad. Estamos emulando Valparaíso con las personas yéndose, estando primero en la casa, después yéndose a trabajar, después van a hacer sus vueltas y después vuelven a la casa. Entonces, estas personas se están contactando, se están contagiando. Pero se están contactando, están haciendo conexiones. Y también simulamos que hay un brote. Puede ser de COVID, puede ser de influenza, puede ser de dos tipos de influenza, puede ser influenza COVID, puede ser, o sea, nosotros podemos crear todo ese tipo de situaciones dentro de un modelo. Y cómo se genera el contagio a través de todos estos contactos que las personas hacen. Entonces, además de eso, podemos simular o podemos modelar cómo enfrentar este brote. A través de vacunas antivirales, o mandando a la gente para la casa, o mandando una parte de la gente para la casa, o mandando para una gente para la casa y vacunarla. Todos los tipos de combinaciones que se crean lógicos para esto. Entonces, con esto te ayuda a entender la realidad y cómo enfrentarla. Entonces, desde hace mucho tiempo, no desde el COVID, el común entendió que una cuarentena te sirve hasta que te liberan de la cuarentena. Pero eso se sabe desde hace mucho tiempo y se puede comprobar con modelos que si tú encierras a las personas, pero después las sacas, las pandemias y los brotes comienzan nuevamente. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes saber de antemano antes de que pasen las emergencias reales, desafortunadamente, para poderlas enfrentar mejor. Perfecto, se entiende. Diana, entonces, es un montón de información, ¿no es cierto?, que está ahí
esa hay que canalizarla, esa hay que interpretarla y eso, ¿no es cierto?, proponerla como una medida también de ayuda, sobre todo a los sistemas de salud, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando ahí en el tema de la pandemia. ¿Y esa información, cómo se recaba, Diana? Esa información proviene de muchas fuentes reales. Una de las más importantes son los censos. Porque si tú, imagínate, estás organizando una ciudad, estás organizando las casas, los hogares. Entonces tú tienes que entender cómo se forma un hogar, de cuántas personas, de cuántos niños pequeños, de cuántos niños grandes. Y tú toda esa información, como tú dices, la recolectas y la conviertes en, en, en datos que alimentan el modelo y que te ayudan a generar una población con sus hogares. Lo mismo con los trabajos. Entonces, vienen muchas fuentes de información real que son las que te ayudan a crear la ciudad. La necesidad es importante en cada vez que ocurre un episodio epidemiológico o una pandemia, incluso una epidemia, recolectar información de ella para poder generar el brote y también, o sea, generar la curva, saber cómo se va a comportar, cuántos infectados va a haber por cada infectado, por ejemplo. Claro. Eso es algo que nosotros, por ejemplo, debemos entender del COVID y de otras enfermedades virales. Y también el efecto que pueden tener las medidas de contención. Por ejemplo, cuál es el efecto que tienen las vacunas, cuánto te va a ayudar eso a disminuir tu riesgo de contagiarte. Entonces, toda esa información real es, como tú dices, un esfuerzo muy grande en amasar esa información y convertirla en algo válido para tu modelo. Y si la información no es buena, tu modelo no es bueno. Oye, Diana, ahora esto no se usó, esta información que está, digamos, los elementos de trabajo están, a lo mejor hay que interpretarlos como estábamos conversando. ¿No se hizo en esta pasada, digamos, con esta pandemia? Se hizo bastante. Ajá. Mira, bueno, estas son opiniones mías desde también los lentes de mi trabajo por fuera de Chile y, y también pues lo que conozco de Chile. Pero mira, todo esto de los modelos empieza a trabajar desde hace mucho tiempo cuando vino el H5N1, que es el bird flu, el flu del pájaro, sí, lo expreso bien, empezaron como a tomar importancia este modelo, porque qué tal que pase algo bien mortal que nos deje mal, realmente vamos a necesitar entender las cosas. Eso no se volvió pandemia. Entonces después vino la del 2009, que es la de influenza. Eso se volvió pandemia, pero no era tan mortal como el COVID. Entonces en esa pandemia hubo un esfuerzo grande por trabajar con estos modelos, volverlos mejor, modelos de simulación, como te explicaba, también modelos para predecir, para pronosticar y cuántos muertos o cuántos enfermos va a haber tú en la siguiente semana o en el siguiente mes o en los días de la semana siguiente. Se hizo mucho trabajo. Entonces, como se había aprendido tanto cuando llegó el COVID, hubo, podría decirse, muchos grupos haciendo trabajo muy interesante. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ya con la experiencia de influenza, porque tenían algo parecido, pudieron hacer que diferentes grupos de diferentes universidades así, hicieran modelos de pronósticos en mortalidad, por ejemplo, y se recogían todos esos modelos para poder tener información, ok, no, todos te dan un pronóstico, pero tú los ves todos y de ahí tomas una decisión de más o menos cuántos muertos va a haber. Entonces, como que un ensamblaje de modelos para poder tomar la decisión. Y eso es un esfuerzo de coordinación que si no hubiese habido una preparación anterior no hubiera ocurrido. En el caso de Chile tengo entendido que hubo también un esfuerzo importante por aplicar modelación para toma de decisiones, por ejemplo, en dónde colocar los puntos de recolección de muestras de especímenes para el COVID. Yo tengo entendido que eso fue informado por modelos. También si se iba a hacer lo que se llama muestreo de piscina o pool testing, si es que lo estoy traduciendo bien, Ujú. eh, cómo hacer o si se debería hacer o no y bajo qué condiciones. Entonces, ese tipo de decisiones tengo entendido que fueron informadas por modelos como los que nosotros creamos.
Eso. Ahora, cuéntame de ese punto, digamos, en particular, Diana. ¿Ustedes están haciendo un trabajo investigativo? ¿Ustedes están desarrollando este modelo? ¿De qué manera? ¿Qué se pretende hacer con este modelo? ¿Entregarlo? ¿Publicarlo? ¿Qué se está haciendo puntualmente? Sí, estos modelos, el objetivo es que puedan ayudar a la toma de decisiones. En particular, lo que yo hago es para salud pública, para la toma de decisiones en salud pública. Mm. Eh, bueno, te comentaba que yo llegué recientemente, llegué hace un año, por ende mi trabajo eh, se concentra en aplicaciones en los Estados Unidos. Y yo he trabajado con la influenza pandémica y en ese caso, por ejemplo, queríamos tomar decisiones de cómo recolectar mejor los datos, o sea, a quién le quitamos mejor los datos, de quién recolectamos los datos y todo eso. Y definitivamente esto sirvió para tener discusiones con, en ese caso, el Departamento de Salud de Michigan, que es uno de los estados de Estados Unidos. Y esa es la idea. La idea es informar, la idea es recomendar eh, a partir de estos modelos, entregarlos para hacer ese tipo, para entregar estos modelos a, o sea, tiene que haber una buena combinación de entrenamiento para usar estos modelos y de entendimiento de qué sirven. Entonces, todo depende de cómo se junten las partes. Pronto hay una buena colaboración entre ingeniería y salud pública que haga que la discusión entre ellos dos resulte en buenas decisiones, o puede ser que salud pública contrate a personal de ingeniería. Entonces, las formas como el conocimiento de estos modelos se puede traspasar varía, eh, pero ese es el objetivo. Perfecto. Oye, estamos con Diana Prieto, que es de la Escuela de Ingeniería Industrial, conversando, que ha aparecido ahí en el GC, ¿no es cierto?, en el cartel. Pero te quiero preguntar, ¿no es cierto?, porque alguien dirá de Ingeniería Industrial y esto no estará muy asociado a la informática. ¿Por qué la Escuela de Ingeniería Industrial está en esto? Porque a nosotros nos interesa investigar operaciones, entender cómo hacer que las cosas operen o funcionen mejor. En este caso, en un evento que es de incertidumbre, de tanta incertidumbre. Entonces, en mi caso, por ejemplo, una de las cosas que yo investigo es, ok, llega una pandemia y empieza el caos. Entonces, no se sabe cómo hacer las cosas. Entonces, vete tú a la recolección de datos, por ejemplo, las primeras semanas. Tú, como tienes una cantidad de enfermos, gente que parece que se está enfermando, ¿cómo tú haces para organizarte? ¿Qué infraestructura colocas para organizarte y recolectar la información que sea más útil? Debes estar muestreando a uno por uno o vamos a estar muestreando en forma de piscina y tú recogiendo una muestra donde cada uno va a poner su espécimen, o lo vas a hacer no de todo, sino de una muestra para poder entender tu pandemia. Entonces, ¿por qué? Porque la idea es organizar el sistema, cosa de que funcione lo mejor posible. Entonces, por eso es que a nosotros nos interesa. Pero para hacer ese tipo de investigación, para poder entender diversas formas de trabajo, tenemos que modelarlo. Entonces, nosotros tenemos capacidades para poder hacer ese tipo de modelos. Oye, Entonces, esa es la relación. ahora, Diana, todo esto es información, ¿no es cierto?, como lo hemos estado reiterando. ¿Esta información es fidedigna, es clara, es real? A ver, porque esto viene de encuestas, a veces esto no es tan metodológicamente, digamos, acertado. Siempre hay los índices, ¿no es cierto?, que no están correctos, en toda encuesta, sondeo de opinión, ¿no es cierto?, hay un margen. ¿Se ven esas variables o hay una estimación, digamos? ¿Ah? ¿Cómo se maneja ese punto? Sí, o sea, todo está sujeto a error, como tú dices. Sí. Entonces, bueno, primero que todo uno trata de tomar recursos o sea, datos que vengan de fuentes serias, que nosotros sepamos que vienen de grupos que se han tomado el trabajo de recolectar los datos
de forma adecuada, Mm. planeación de la recolección del muestreo, y una vez que se recoge el muestreo, qué hacer cuando no tiene ciertas muestras, cómo lo han manejado, y después de eso, cómo han hecho, como tú bien has dicho, para hacer las estimaciones de sus promedios o de otro tipo de métricas que ellos necesiten. Entonces, todo tiene mucho que ver con la seriedad de las fuentes de información que estás utilizando. Ahora, cuando llegas al modelo, igual, o sea, sigues teniendo incertidumbre, o sea, todo está... Entonces, lo que hacemos nosotros en los modelos es que no solo probamos el dato que vino directamente, sino que los datos que necesitan ser probados, nosotros, por eso para eso son los modelos, para hacer pruebas. Entonces hacemos lo que se llaman análisis de sensibilidad, donde nosotros vamos variando el dato, el estimador que recibimos, y tú, la cantidad de personas contagiadas por infectado. Entonces nosotros vamos variando ese número para poder entender el impacto de los cambios en uno de esos valores. Entonces eso también es el valor de un modelo, que nos ayuda a ampliar nuestro espectro, aun cuando en el escenario real no haya sucedido. Nosotros Perfecto. podemos crear cualquier escenario basado en algo real. Y al final, en un modelo, nosotros tenemos que tener unos procesos que son de validación, donde tenemos que asegurarnos que si hubo un escenario real que nosotros recreemos, ese escenario real registre las características de lo que nosotros queremos, las características reales, valga la redundancia. Entonces, estamos simulando, entonces que nuestra simulación se parezca a la realidad. Entonces, tenemos que demostrarlo, o si no, por lo menos en un escenario, o si no, el modelo no es de utilidad. De más. Oye, y ahora, ¿cuándo va muy aparejado, digamos, a lo que está conversando Diana? ¿Cuándo se hacen estos balances, cuando ya está funcionando el sistema? Una vez que pasa la pandemia, porque ¿cuándo pasa una pandemia? ¿Ah? Es súper complejo. ¿Cuándo se evalúa lo que se ha sometido, digamos, a la práctica? Eh, bueno, hay en este momento grupos que tienen la capacidad de hacer eso a medida que la pandemia avanza. Como hubo básicamente un periodo de aprendizaje con influenza, y esto es como, así lo veo, existían muchos de estos modelos. Entonces, cuando llegó el COVID, lo que pasó es que los grupos que estaban preparados, los que ya tenían los modelos, hicieron unas adaptaciones. COVID es un animal diferente a la influenza, pero maneja muchas características, por ejemplo, el contacto social. Entonces, estaban preparados para hacer unas adaptaciones que les permitieran dar unas conclusiones preliminares. Estas conclusiones preliminares tuvieron que ser reevaluadas a medida que la pandemia continuaba. Esto estoy hablando, por ejemplo, del caso de UK, de Gran Bretaña, donde armaron y pudieron procesar modelos muy temprano en la pandemia, pero a medida que veían que habían características que no estaban coincidiendo con lo de los modelos, tuvieron que reevaluar, Claro. cambiar parte del modelo y volver a emitir conclusiones. Entonces, eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Bueno, pero estoy hablando de los grupos más avanzados, porque no se puede confiar, o sea, en una cuestión, cuando hay tanta incertidumbre, tú tienes que estar súper pendiente del modelo y lo que está haciendo, y de que definitivamente si hay unos cambios, estos hay que reevaluar. Entonces, es algo que tiene que evolucionar también con la enfermedad, pero no hacerlos es peor, o tratar de no entender es peor. Sí. Ahora, estos cambios son sistemáticos, ¿ah? En términos poblacionales y otras variables, los cambios son constantes. Bueno, hay que estar atento y empíricamente demostrable, ¿no es cierto?, para que estos sean modelos que sean sometidos, digamos, a la práctica cuando se requiera en una próxima oportunidad. Ojalá que nunca se utilice, ¿no es cierto?, para una nueva pandemia o un nuevo proceso pandémico. Nos está pillando la hora, Diana, pero quería aprovecharte. Hay muchos jóvenes que están tomando decisiones, se rindió la PAES, ¿no es cierto?, que es la prueba, y muchos van a estar sometidos, no sé si a una presión, aunque no nos gusta hablar en esos términos, pero tienen que tomar una decisión. ¿Por qué recomendarías, por qué te gusta, por qué inclinarías tú el tema de la ingeniería industrial? ¿Qué dirías? Mira, yo creo que en esto de tomar una decisión tan vital como es la carrera, como es tu carrera, uno tiene que preverse a uno mismo, ok, ¿me gusta lo cuantitativo o soy una persona más cualitativa? Entonces, una vez que tú te hayas he sido sincero contigo mismo acerca de qué es lo que realmente o cómo te sientes tú,
Y si lo cuantitativo te inclina, te llama la atención, pero igual, por ejemplo, tú sientes que tienes inclinación hacia la ayuda a la sociedad, hacia la mejora continua. Um, entonces yo creo que ahí la ingeniería puede ser la ingeniería industrial puede ser una opción. Porque pues cuando hablan de ingeniería, pues todos imaginan que todas son como muy guiadas acerca de, y tú, pues si te gusta armar la parte de construcciones civiles o mecánica o la parte de los computadores, pero nosotros tenemos la flexibilidad de trabajar con diversos tipos de sistemas. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con salud pública y esa interrelación entre salud pública e ingeniería es lo que a mí me hace motivarme y levantarme cada día a trabajar. Entonces, sí, existe toda esa parte fuerte y es importante demostrar cuantitativamente, o para mí es importante demostrar cuantitativamente que las cosas funcionan o no. Entonces, si a ti te gusta lo cuantitativo y si quieres aplicarlo en diversos escenarios o diversos sistemas, incluyendo de servicios y de procesos, con el propósito de mejorarlos, sería bueno que consideraras ingeniería industrial. Muy bien. Oye, gracias por estos minutos, Diana. Te deseo toda la suerte del mundo, que todo este entusiasmo con este conocimiento que traes, ¿no es cierto?, se vuelque, se traspase también a los estudiantes próximamente. Un abrazo, un cariño muy grande a todos, el cuerpo docente de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, al estudiantado en términos generales, que está con nosotros o que va a estar, ¿no es cierto?, este 2023 en pregrado, en su primer año de carrera. A todos mucha suerte, y la suerte tiene que ir acompañada también de unas ganas internas, ¿no es cierto?, para volcarse a lo que a uno le gusta. Muchas gracias, Diana, y mucho éxito. Gracias, Jorge. Que estés muy bien. Feliz 2023. Muchas gracias, Diana, por haber participado, por habernos contado. Se da cuenta, mucho que descubrir, mucho que investigar. Ese es el trabajo docente, ese es el trabajo de cada una de las carreras que hace de estos proyectos, ¿no es cierto?, el interés por descubrir nuevas modalidades de trabajo y eso llevarlo al desafío de cada una de las carreras que se está implementando en nuestra universidad. Siempre se están adaptando las carreras, me refiero a la malla curricular, se están adaptando, se están enriqueciendo con los desempeños, con las nuevas realidades, con las nuevas necesidades también de un mundo que cambia y que hay que estar alerta precisamente para atender estos requerimientos. Bueno, UCB Televisión nos ha facilitado esta posibilidad de llegar a tanto público en Santiago, en la señal de La Serena, de Puerto Montt, qué sé yo, de Valparaíso, y la señal www.ucbtv.cl para todo el mundo. UCB Radio también es un compromiso diario de la entretención, de la información, de la buena música, 80-90, ucbradio.cl para que nos escuche en todo el país y en el mundo. Hay mucha gente que también nos sintoniza desde fuera. Bueno, gracias por habernos acompañado. Como siempre, estamos en el mes de enero entregando también esta información. En el mes de febrero vamos a hacer un pequeño intermedio. De todas maneras, seguimos deseando a todos los jóvenes que nos están observando y que a lo mejor están dando vuelta, ¿no es cierto?, sobre alguna carrera en particular de las que estamos conversando. Les deseamos un gran verano, que disfruten, que aprovechen este descanso, que se llenen de energía, ¿no es cierto?, para renovadas fuerzas, tenerlas presentes ya a partir de marzo de este 2023. Cuídense mucho y buen fin de semana. De hecho, cuídense. Chao.